Mañana, Naida, muy buenos días. Buenos días, Ernesto, por supuesto, compañeros de panel y a la población salvadoreña esta mañana. ¿Por qué también afecta tanto a nuestra economía la deuda de los Estados Unidos? ¿Se vuelve urgente declararnos en emergencia y reducir el gasto público o sería deprimir aún más nuestra economía? ¿Qué medidas o acciones debemos tomar como país para evitar ser tan vulnerables? Circunstancias que por lo menos en el caso nuestro no habían desaparecido, no ha desaparecido. Va a durar mucho la secuela de la crisis inmobiliaria del 2007. Y ahí introduzco ya un poco el tema nacional. Entonces lo que está planteando es, en el caso nuestro, la continuación y la profundización de ese ciclo prolongado de lento crecimiento que habíamos tenido nosotros, que no se origina en 2007, yo le he dicho infinidad de veces. La economía salvadoreña viene dando tumbos, no levanta cabeza desde 1996. Tenemos el dudoso privilegio en América Latina de haber crecido desde ese año, ya ronda más de los 15, de estar entre los de más bajo crecimiento en América Latina. Las acciones son obvias. Nosotros estructuralmente estamos ligados a los Estados Unidos vía remesas, vía ayuda bilateral, vía exportaciones, aunque las exportaciones nuestras han ido reduciendo significativamente con la emergencia y la preeminencia que ha tomado el mercado como centroamericano. La ayuda de la cual dependemos puede estar en riesgo, están reestructurando. Algunos hablan de que la segunda etapa del Fondo Milenio puede verse complicado. Pero bueno, yo lo dejaría así, quizás con unos anticipos muy, solo para mencionarlo, que podríamos estar a la espera del aumento de la tasa de interés, especialmente con un sistema monopólico bancario como el que tenemos nosotros aquí, sin que se reditúen los depósitos. El costo de la deuda, no sé cómo está estructurada la deuda, Carlos, si tú sabes, tenemos nosotros deuda expresada en monedas distintas del dólar, se nos encarecería, no la tenemos, afortunadamente. Afortunadamente no invertimos los fondos de pensión como pretendían las AFPs, si no tendríamos que ser el problema. La reducción de la ayuda y el valor de las reservas internacionales, reservas internacionales entre comillas, porque lo que tenemos nosotros depositados mayormente son las reservas de liquidez que sustituyen al encaje bancario. Que supuestamente comprar un bono de los Estados Unidos era lo más seguro en el mundo. Lo más seguro, o sea... ¿O ya no lo ves con esta...? Ya no lo ves, eso es lo que está diciendo. Entonces quiere decir que está diciendo que en el mediano y largo plazo tú ya no tienes seguridad que Estados Unidos te pueda pagar la deuda. O puedas responderte por los bonos que tú tengas de los Estados Unidos. Claro, una economía, como ya decía Juan Héctor Vidal, que produce el 25% del PIB en el mundo y que por lo tanto significa que una crisis de default o incapacidad de pago significa que afecta a todo el mundo. Esa es una parte grave y que creo que la vamos a analizar a fondo. La otra es que Standard & Poor's dice, bueno, yo le voy a bajar en 2 años a AA a los Estados Unidos, si Estados Unidos no reduce el déficit fiscal. Y el acuerdo que sacan en el Congreso es que para poderle subir el techo a la deuda de los Estados Unidos, le dicen que tiene que disminuir su presupuesto, en su déficit fiscal en 2.1 billones, o sea, en 2 millones de dólares. Una economía como la norteamericana, que está en un hoyo, o sea, que tuvo una fuerte caída de la cual no se ha recuperado, y que ayer compañero Carlos Glover lo podrá decir más en detalle, decía cómo precisamente con las correcciones que han hecho de una cifra, más bien Estados Unidos no ha crecido, sino que ha seguido un estancamiento en su hoyo. Pero este proceso de que si no reduce el déficit fiscal, que es una medida restrictiva y por lo tanto recesiva, y que nos anuncia que Estados Unidos va hacia una continuación en la recesión en relación a poder mantener una calificación, so pena de que si no mantiene una calificación como la que tiene ahora, que ya amenaza con dudas sobre tener o no tener inversiones norteamericanas, está el problema que si hace caso, significa profundizar la recesión de la economía norteamericana y eso significa afectar toda la economía mundial y en el caso nuestro, que lo analizaremos después, un impacto directo. En el origen de la crisis 2007-2008,
una crisis que desde la perspectiva del funcionamiento de la economía de Norteamérica, de Estados Unidos, obviamente se fundamenta en el endeudamiento permanente de sus habitantes, poniendo como mínimo, como base, sus casas, ¿no? O sea, el famoso préstamo hipotecario o la utilización de sus viviendas para seguir refrendando o seguir utilizando procesos de endeudamiento para consumo, para utilización personal. Como bien sabemos, al reventar la burbuja inmobiliaria, obviamente se pone al crudo, si se quiere, la incapacidad de las familias en Estados Unidos de poder honrar sus deudas. Y en donde el Estado en ese momento inicia un proceso de elaboración de parches. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Elaboración de parches, ¿por qué? Porque en vez de generar procesos estructurales de transformación de lo que estaba sucediendo, que tiene a la base el funcionamiento del sistema financiero y cómo esto está concatenado con los modelos desarrollados y la globalización de la economía, obviamente que entonces las medidas tomadas no fueron suficientes y ahora estamos nuevamente teniendo las consecuencias de estos parches mal puestos. La crisis del 2008 hacia la afectación de las familias, en este caso salvadoreñas y de Estados Unidos, con relación a su capacidad de consumo, es decir, no hay posibilidad adquisitiva amplia a efecto de poder comprar a los niveles que anteriormente se hacía. Y por otro lado, que evidentemente esto se cruza o se traslapa con otra serie de crisis. Crisis alimentaria, crisis civilizatoria y obviamente cuando tenemos a la base mercados especulatorios o incluso bursátiles que tienen también en su funcionamiento una lógica desmedida de protección hacia este gran capital, quien sale perdiendo a la larga y que en este proceso tampoco se ha visto beneficiado con estos parches es la población. De Estados Unidos, la economía de Estados Unidos se ha mantenido estancada, no hay aumentos en productividad, el empleo está decaído y por otro lado, los Estados Unidos se ha dado el lujo, en estos momentos Estados Unidos está bombardeando 5 países alrededor del mundo. Y lo ha estado haciendo ya por décadas. Desde la época de Vietnam debieron de haber entendido que no se puede llevar guerras alrededor del mundo y mantener altos gastos internos. Y lo que estamos viendo es que por un lado se ha hecho el ajuste en el gasto del gobierno de Estados Unidos y la carga está cayendo sobre los trabajadores estadounidenses, pero igualmente importante, sobre el resto del mundo. O sea, Estados Unidos quiere continuar sus guerras, tiene 2 países ocupados, está bombardeando 5 países y quiere que el resto del mundo financie sus aventuras bélicas. Estados Unidos paga en interés de deuda aproximadamente 414 miles de millones de dólares. Sí, mostrémoslo mientras... Sí. Ahí está. Ya. Vale. Entonces, eso es lo que gasta aproximadamente. En salud se le eleva un poquito nada más, es decir, está gastando un poquito más en salud que lo que paga en interés de deuda, 490 miles de millones. En seguridad social son 730 miles de millones y en defensa y seguridad tiene 890 miles de millones. Es decir, es una economía que no solo genera procesos de inversión directa y expresa al tema de defensa y seguridad, sino que promueve guerras permanentes. Ahí el comentario por el cual se dice que mayor guerra, mayor ganancia. Exactamente, porque de las crisis se sustenta el sistema, de estas famosas crisis. A ver. Antes, solo un poquito antes, porque sí me gustaría hacer énfasis en esto, quisiera citar, por ejemplo, Stiglitz. Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía muy reconocido, lo que dice es que si se destinara lo que en defensa y seguridad de Estados Unidos a temas de inversión sobre seguridad, salud o a pago de interés de deuda, obviamente este gráfico de barras que acabamos de ver cambiara diametralmente. Es decir, lo que debe de transformarse es todo el proceso de economía. Y tal vez un elemento más a considerar, que creo que es el centro de discusión del asunto, el tema del techo de la deuda. ¿Por qué? Porque El Salvador no queda exento de ello. Es decir, hemos tenido una batalla encarnizada con relación incluso al tema de impuestos de seguridad, que es algo tan básico, fundamental para cualquier desarrollo de país.
Y es lo que llevó, en teoría, a SIP a bajar la calificación de Estados Unidos, ¿no? En donde obviamente se entra un debate fuerte entre el Congreso y el presidente de Estados Unidos, y en donde hay dos planteamientos fundamentales. Uno, que tiene que ver en resolver el problema de la crisis de Estados Unidos con relación a su deuda, con mayor gasto o mayor generación de empleo, y otro que tiene que ver con esta misma resolución desde una perspectiva de ni siquiera imaginarse la posibilidad de generar impuestos, sobre todo a grandes capitales. Creo que ese es el centro fundamental que deberíamos de analizar dentro de una discusión económica que tiene implícitamente intereses políticos claramente ahí determinados.